Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en nuestro siguiente video tutorial donde vamos a mostrarles cómo correr la prueba estadística alfa de Cronbach. Una vez que tú ya definiste tu línea de investigación y tienes definido tu título y ya has avanzado hasta tu protocolo y que ya definiste cuáles son tus instrumentos con los que vas a trabajar en tu trabajo de investigación, bueno, es importante que tomes en cuenta que es necesario que analices cuál es la confiabilidad de los instrumentos con los que tú vas a trabajar. Para eso pues existe lo que es el coeficiente de correlación alfa de Cronbach. Aquí en esta base de datos que previamente ya hemos estado trabajando en videos anteriores tenemos cargados dos instrumentos. Uno de ellos es el de audit que mide el consumo de alcohol. Aquí lo tenemos, son 10 ítems. Y tengo también el instrumento de motivos para el consumo de tabaco, que son 18 ítems. Consta de 18 ítems, es una escala tipo Likert, ¿sí? Pero antes de que entráramos en materia, me gustaría que analizáramos algunos puntos teóricos importantes. El coeficiente de correlación alfa de Cronbach, ¿sí? Solamente requiere de una sola administración del instrumento. Eso significa pues que solamente tendrás que hacer una sola validación con el paquete estadístico SPSS. Los valores que tú vas a obtener van a oscilar de 0 a 1, entendiendo que a mayor puntaje, pues mayor correlación tendrán los ítems y mayor confiabilidad tendrán las escalas o instrumentos con los que tú vas a trabajar. Es importante señalar también que el coeficiente de correlación alfa de Cronbach, ¿sí?, solamente lo debemos de aplicar a escalas tipo Likert o bien cuestionarios con opción de respuesta múltiple. Si tú, por ejemplo, vas a trabajar con un indicador de tu hospital que quieres evaluar y la opción de respuesta de esta es dicotómica, bueno, entonces aquí tendrías que utilizar Q de Richardson, no alfa de Cronbach, ¿sí? ¿Por qué? Porque Q de Richardson determina la confiabilidad de instrumentos con opción de respuesta dicotómica. Entonces, ojo en esta parte, si tú vas a trabajar con un instrumento tipo Likert opción múltiple, pues eh, la prueba estadística a elegir sería alfa de Cronbach, pero si tú estás trabajando con un cuestionario, un inventario, con opción de respuesta dicotómica, entonces tendrías que trabajar con Q de Richardson, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, sigamos adelante y analicemos cuáles son los valores de la escala, ¿sí? Valores inferiores al 0, de -1 a 0, se señala que esos instrumentos no son confiables. Valores del punto 0,1 al punto 49 la confiabilidad pues es baja. En cualquiera de los dos casos no es recomendable que tú trabajes con un instrumento que te está arrojando eh, pues alfas bajos. Pero si tu instrumento te está arrojando un puntaje de .5 a .75, pues se considera una confiabilidad moderada, y en este caso pues tendrás que hacer una revisión bibliográfica y ver ese instrumento que tú estás utilizando en otras investigaciones, qué alfas ha arrojado y si son similares o concuerdan con las tuyas, y en base a esto pues tú en conjunto con tu director de tesis decidir si utilizan esa escala o buscar otra escala, ¿no? Por el contrario, si tienes un puntaje de .76 a .89, entonces se dice que la confiabilidad es fuerte, ¿sí? Y de .1 a 9 pues es alta. En cualquiera de los dos casos pues no tendrías ningún problema si tú obtuvieras en el paquete estadístico estos resultados. Tú quisieras desarrollar la fórmula, entonces yo te presento esta fórmula que es la varianza para varianza de los ítems, pero existe otra para correlación entre los ítems, ¿sí?, donde alfa es un valor expresado en porcentaje que siempre lo estimamos en 5%, el K es el número de ítems de la prueba, S cuadrada es la varianza de los ítems y S cuadrada sum es la varianza de la prueba total, ¿sí? Entonces
Vamos ahora sí, con esto en mente, a la base de datos y hagamos el ejercicio, ¿sí? Algo que también quisiera comentarte, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás desarrollando quizás también un trabajo de investigación y ese trabajo de investigación tiene como propósito el de validar a tus instrumentos o validar un instrumento, en este caso vamos a ver un apartado también que nos permite el SPSS calcular para que te sirva también para determinar cómo están la correlación entre tus preguntas y qué ítems puedes eliminar, y si eliminas esos ítems, cómo se comporta tu alfa. Bien, veamos, vámonos a la opción a analizar. Vamos a buscar la opción escala en análisis de fiabilidad. Vamos a regresar estas variables que ya previamente tengo yo aquí preseleccionadas, ¿sí? Y vamos a buscar la primera variable de mi instrumento de audit. Si yo me posiciono con el ratón y lo dejo posicionado, me dice audit 2. Yo la tengo codificada la variable, yo sé que de ahí inicia mi primer variable, así es que voy a contar 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son mis 10 variables del instrumento. Ojo, aquí es bien importante que tú al hacer este análisis, ¿sí?, al pasar esas variables, te cerciores que solamente estás pasando las variables que corresponden a tu instrumento. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, por error pasas las variables sociodemográficas? Bueno, lo que va a pasar es que se te va a caer tu alfa, te va a dar un alfa bajo, y no es que el instrumento te esté dando un alfa bajo, sino que estás haciendo mal el análisis, ¿verdad? Estás cometiendo un error en el análisis. En estadísticos aquí le vamos a puntear o palomear la opción que dice escala. Si se elimina el elemento, le damos continuar. Si quieres poner una etiqueta, lo puedes hacer, si no, no es necesario. Ya está por default aquí el alfa, le damos a aceptar. Y lo primero que vemos en los resultados del SPSS es una tabla que nos muestra el número de casos validados. Es una prueba piloto con 22 entrevistados, no hay perdidos, no hay excluidos, ¿sí? Y el puntaje de alfa aquí lo tenemos. Miren, este puntaje nos está dando un puntaje de .80. Entonces, si nosotros recordamos lo que considerábamos anteriormente, .80 se considera como una fuerte confiabilidad, así es que estaríamos hablando pues de que tenemos una buena confiabilidad en nuestros instrumentos, ¿sí? Ahora bien, te comentaba hace unos momentos, si tú por ejemplo estás desarrollando un trabajo de investigación y lo que quieres es validar un instrumento, pues esta opción te va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque aquí SPSS te calcula la correlación entre los ítems, y nota un detalle importante. Tú tienes aquí tus variables o tus preguntas, pero si yo por ejemplo quito esta variable o este ítem, el alfa me queda en .80, ¿sí? Pero si yo quito esta variable, vean cómo es que se me baja el alfa. Y si yo sigo analizando, por ejemplo, si yo quitara esta pregunta, ¿sí?, que a lo mejor esta pregunta pues no la están entendiendo bien los entrevistados, hay que revisarla en las entrevistas de la prueba piloto. Si yo la quito, ¿sí?, el alfa me sube, pero realmente no es muy significativo. De 80 se me va a .82, así es que tendrás que decidir si la quitas o continúas con ella, analizando cuál fue la razón de por qué te marcó una correlación baja, ¿sí? Correlaciones arriba del punto 3 se consideran aceptables, ¿sí?, y esto se ve reflejado en el alfa, ¿sí? Entonces ya analizamos la confiabilidad del cuestionario, en este caso de audit. Veamos ahora el cuestionario, ¿sí?, de motivos. Vámonos a escala, análisis de confiabilidad, regreso mis variables nuevamente, las marco ahí, las marco todas, las regreso y paso mis 18 ítems de lo que es la escala de motivos para consumo de tabaco. Aquí le puedo yo cambiar las siglas en inglés para que quede SMS,
Le doy en estadístico, ya está por default aquí palomeada la opción escala que te elimina el elemento. Le doy continuar y le doy aceptar y ahí está. Miren. Nuevamente el SPSS me manda un cuadro de salida donde me está señalando el número de entrevistados o de casos validados, no hay perdidos, y el puntaje de alfa que yo estoy observando es de punto 95, ¿sí? También es una correlación alta. Y veamos la opción del cuadro si se elimina el elemento. Miren, el alfa obtenido fue de punto 95. Veamos las preguntas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quito esta pregunta, el alfa, entonces, ¿a cuánto se me va? Acá está, punto 96. O sea, realmente no es muy significativo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta pregunta tiene una correlación de punto 012 y si yo la quito el alfa se me va a 98? Pues tal vez ahí como investigador decidirás si la quitas esa pregunta o la replanteas. Quizás no la está entendiendo el entrevistado. Entonces, con este breve análisis hemos concluido el video tutorial sobre cómo calcular el coeficiente de correlación alfa de Cronbach. Nos vemos en el siguiente video tutorial donde seguiremos analizando cómo calcular estadística paramétrica y no paramétrica con el paquete estadístico SPSS.